Bienvenidos. Hoy revisaremos el capítulo 1 del curso de Ingeniería Geológica, en particular la sesión 1, que corresponde al tema de mecánica de suelos. Esto en el contexto del capítulo de Fundamentos y Métodos de Investigación en Ingeniería Geológica. Los contenidos que vamos a revisar a lo largo de esta presentación son, en primer lugar, los objetivos que tiene la sesión, para posteriormente dar paso al contenido propiamente tal. Los objetivos de esta sesión son en específico revisar ciertos aspectos fundamentales de la mecánica de suelos que son utilizados en la disciplina de Ingeniería Geológica y presentar algunos elementos prácticos típicos de esta disciplina en el contexto de las obras civiles y mineras. Para ello vamos a revisar una serie de contenidos. Primero, el origen y formación de suelos, cómo se describen y cómo se clasifican. Posteriormente, el concepto de tensiones efectivas, que es un concepto relevante para el cálculo de asentamientos y para entender el fenómeno de consolidación en suelos. Posteriormente hablaremos de la resistencia al corte de suelos, que es la manera que tenemos de caracterizar la resistencia de este tipo de materiales. Posteriormente veremos aspectos de la geotecnia de los sedimentos, para finalizar con un apartado dedicado a aquellos suelos que son especiales desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica y en particular de la ingeniería geológica. Respecto del origen y formación de los suelos, debemos considerar en primer lugar que el suelo proviene desde una roca madre, ¿sí? Esa roca madre por lo general está sometida a una serie de acciones ambientales, entre las que se cuentan acciones físicas, ¿cierto? Que pueden ser o bien térmicas o bien del agua, acciones químicas, como por ejemplo hidratación, disolución o cementación, y también acciones biológicas, propiamente en el caso de bacterias. Esto genera en el suelo lo que se denomina un perfil de meteorización. En ese perfil de meteorización lo que se encuentra es lo siguiente: la roca constituye el nivel inferior de ese perfil de meteorización, el menos expuesto, y el suelo constituye el nivel superior de este perfil, generando posibles suelos o bien residuales, que son suelos que se encuentran in situ, que no han sido transportados, y aquellos suelos que sí lo han sido, los que se denominan por supuesto suelos transportados. Como características generales de los suelos, podemos indicar que una definición preliminar podría ser un sistema particulado de sólidos que uno podría considerar indeformables, de distinto origen, de distinta granulometría, tamaño y cómo esos tamaños se distribuyen en el material, y una estructura y composición que depende principalmente de la composición mineralógica, aquellos agentes que provocan cementación en el suelo, y los procesos químicos, junto con la depositación, cómo es que este material ha sido depositado para formarse tal cual es. En esta figura, por ejemplo, podemos apreciar una serie de fotomicrografías de distintas arenas de distintos ríos, arenas de la ciudad de Sacramento, de Ottawa, y podemos observar, por ejemplo, que las partículas están todas distribuidas de maneras muy diferentes, pese a todas ser clasificadas como una arena desde el punto de vista general. Observamos diferencias en la forma de los cantos de las partículas. Hay cantos redondeados, subredondeados, angulares y subangulares, y también distintos tamaños de partícula y distribuciones de tamaños, lo que denominamos granulometría.
Por lo tanto, el suelo como tal es un material que, si bien es cierto, en una primera aproximación podemos considerarlo bajo ciertas categorías generales, observamos que tiene una serie de particularidades y que es necesario irlas descubriendo, registrarlas, comprenderlas para posteriormente poder hacer un buen uso de este material. Otras características de los suelos que son muy importantes es la presencia de vacíos, lo que se denomina poros, intersticios o huecos. Esto determina una serie de condiciones en el suelo, pudiendo ser un suelo saturado, pudiendo ser un suelo semisaturado o bien un suelo seco. En esta figura mostramos un esquema clásico de la composición del suelo como un material de tres fases. Este material de tres fases está constituido por una parte sólida que está integrada principalmente por las partículas, una parte o una fase líquida que tiene que ver con el agua y una fase gaseosa que principalmente tiene que ver con el aire. El conjunto entre gas y líquido, o la fase gaseosa y fase líquida, constituye lo que denominamos en el suelo los vacíos. Ahora, cuando todos esos vacíos están cubiertos por agua o están rellenos por agua, decimos que el suelo está saturado. Si efectivamente existen esas dos fases de líquido y gas, podemos decir que el suelo se encuentra en una condición semisaturada, y también puede darse la condición de que el suelo se presente seco. En particular, en el caso del agua, podemos encontrar el agua de distintas formas al interior del suelo. Podemos encontrar, por ejemplo, agua circulando libremente, es decir, agua que satura el suelo y se encuentra circulando sin un impedimento a través de los espacios de estos vacíos. Puede también encontrarse agua en los suelos producto del fenómeno de saturación capilar, es decir, el agua que asciende por capilaridad hacia niveles superiores del terreno. Podemos encontrar una zona que también se pueda saturar por capilaridad, pero de forma parcial. Y podemos encontrar ciertas zonas en las que el agua por este fenómeno llega, digamos zonas que han sido alcanzadas por el agua, pero que se presentan simplemente de forma discontinua. Uno de los aspectos más importantes en la comprensión del suelo como material, desde el punto de vista de la ingeniería geológica, tiene que ver con su descripción y clasificación. Esto nos permite entender el material, poder racionalizar la forma en que éste está compuesto y, por lo tanto, poder realizar con este material diseños, poder entender cómo se comporta o cómo va a ser su distribución de partículas. Esto se realiza típicamente con lo que se denomina un análisis granulométrico. Estos análisis están normados, en particular, por ejemplo, por la norma ASTM D2487, que principalmente a nivel conceptual busca o persigue lo siguiente. En esta figura podemos apreciar cómo es que se realiza un análisis granulométrico, y en el fondo la idea detrás es poder establecer la forma, cómo es que los diámetros de partículas del suelo se distribuyen. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza pasando el suelo, haciéndolo pasar por una serie de tamices estandarizados, ¿sí?, que son lo que se muestran aquí arriba. Son tamices que tienen una cierta numeración. Y esos tamices tienen una cierta apertura, como se indica en esta zona. Esas aperturas de los tamices estándar permiten hacer la separación entre categorías generales de suelos, por ejemplo, como las gravas, las arenas o los suelos finos, una denominación general para agrupar a limos y arcillas.
Por lo tanto, ¿cuál es la idea de este análisis granulométrico? Poder establecer cuál es el porcentaje de partículas de la muestra que pasa un determinado tamiz, ¿sí? De esta manera, por ejemplo, podemos apreciar que las gravas tienen una curva completamente diferente a lo que tienen las arenas o lo que tendrían los suelos finos, y que dentro de una misma categoría de suelo, por ejemplo arena, podemos observar distintas composiciones granulométricas. Típicamente la separación entre gravas y arenas se observa entre los tamices número 4 y número 200, y la separación entre arenas y suelos finos se realiza a través del porcentaje que pasa el tamiz número 200. En este tipo de análisis se recogen una serie de coeficientes, como por ejemplo un coeficiente denominado coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura, algunos diámetros característicos de 60, de 30 o de 10, que principalmente indican cuál es el diámetro para el cual pasa un 60%, un 30% o un 10% de la muestra, y también lo que se denomina el porcentaje de finos, o sea, la cantidad de material que atraviesa el tamiz número 200. Esto permite realizar ese análisis granulométrico de tipo completo. Otra característica importante en suelos es lo que se denomina la plasticidad, ¿sí? Que es de alguna forma la manera en que cambia la consistencia del material en función del contenido de agua. En ese sentido, lo que se tiende a utilizar para caracterizar este parámetro son los denominados límites de Atterberg, que están también normados por la ASTM, y que principalmente son el límite de retracción, límite plástico y límite líquido, que separan estados, ¿cierto?, sólidos, semisólidos, semilíquidos, plásticos. Y esos estados generalmente se analizan a través de lo que se denominan los límites líquido y plástico, a través del índice de plasticidad, que tienen que ver con el porcentaje de suelo que pasa la malla número 40 ASTM. A partir de esto se realiza lo que se conoce como carta de plasticidad. El autor de esta carta es Casagrande, y esa carta de plasticidad principalmente lo que indica son clasificaciones de los distintos suelos en función del parámetro límite líquido y el índice de plasticidad, que principalmente es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Este tipo de análisis permite separar distintos tipos de material. Por ejemplo, separar materiales del tipo arcillas, por ejemplo, de baja plasticidad, o materiales orgánicos de baja plasticidad, suelos de tipo arcilloso de alta plasticidad o suelos orgánicos de alta plasticidad, limos de baja plasticidad o suelos orgánicos de baja plasticidad, y limos de alta plasticidad o suelos orgánicos de alta plasticidad. Para eso se definen una serie de líneas que separan estos estados. Esas líneas se denominan la línea A, cuyas expresiones aparecen en esta zona del gráfico, y también la línea U, que corresponde a una línea principalmente que agrupa aquellos estados que han sido observados en la práctica, ¿sí? Es una suerte de límite práctico, cuyas expresiones se indican en esta zona. Dado lo anterior, podemos, a partir de los análisis granulométricos
y las condiciones de plasticidad podemos determinar cómo es esta clasificación de suelos. En términos de las clasificaciones, lo cual va a ser entregado a través de un material complementario, el sistema más utilizado principalmente en obras civiles es lo que se denomina el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que es el denominado USCS. En él participaron el profesor Casagrande y instituciones como el US Army Corps of Engineers y el US Bureau of Reclamation. Y principalmente, como se indicaba, su uso tiene que ver con la disciplina de obras civiles. Este sistema se basa principalmente en considerar que los suelos gruesos pueden ser caracterizados a través de una granulometría y que los suelos finos tienen como parámetro principal su plasticidad. De esta forma, a través de estas dos categorías podemos caracterizar suelos gruesos y suelos finos. En el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el porcentaje de finos se define como el porcentaje que pasa la malla número 200, y este tiene que ser mayor a un 50% para que se clasifique el suelo de esa perspectiva. El sistema AASHTO es otro sistema ampliamente utilizado para la clasificación de suelos, y el uso de este sistema es más bien en obras viales, ¿sí? Lo que tiene que ver con terraplenes, subrasantes, bases y subbases. Este sistema a nivel general involucra 8 grupos que van desde la denominación A1 hasta la denominación A8, y esas denominaciones cada una tiene distintos subgrupos en función de parámetros del suelo, y también esta descripción se complementa con lo que se denomina el índice de grupo. Para el sistema AASHTO, los suelos finos son aquellos para los cuales hay un porcentaje mayor al 35% que atraviesa la malla número 200, a diferencia de lo que ocurre con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ambos tienen distintos usos en términos de una disciplina, pero ambos son ampliamente validados por la práctica de ingeniería común. Otro concepto bastante importante en lo que respecta a mecánica de suelos es comprender lo que se denominan las tensiones efectivas. Estas tensiones nacen a partir del principio de Terzaghi, que principalmente es un principio que aplica a los suelos saturados y establece lo siguiente: establece una relación entre las tensiones totales, sigma, y las presiones de poro del suelo o las presiones neutras. Esa diferencia genera lo que se denominan las presiones efectivas, que son principalmente excesos de presiones por sobre la presión neutra U. Es decir, todo valor de tensiones efectivas que se produzca va a ser porque hay un exceso de presiones por sobre la presión neutra. Lo relevante de este concepto es que esas presiones efectivas actúan sobre lo que denominamos la fase sólida del suelo. Mostramos hace unas láminas atrás de que el suelo se compone de 3 fases: sólida, líquida y gaseosa. Las tensiones efectivas involucran o tienen que ver directamente con la fase sólida del suelo. Esto implica que todo cambio en la estructura interna del suelo, las deformaciones, los asentamientos que puedan ocurrir, van a ser porque se produjo un cambio en las tensiones efectivas. Es decir, no hay cambios en la fase sólida del suelo si es que no hay cambios en las tensiones efectivas. Estas tensiones, como se mencionaba, son las responsables de una serie de fenómenos, por ejemplo, cambios de volumen, distorsiones o ciertas variaciones en la resistencia al corte del suelo. Ya vamos a ver cómo se relaciona este parámetro de tensiones efectivas con la resistencia al corte del material. Un aspecto relevante en lo que tiene que ver con el servicio de ciertas estructuras en las cuales está involucrada el suelo son los asentamientos y la consolidación.
Son dos fenómenos en principio distintos, pero que están bastante relacionados por conceptos generales. Otro aspecto de importancia en el comportamiento de estructuras donde está involucrado el suelo tiene que ver con lo que se denomina asentamientos y consolidación, que si bien es cierto son dos conceptos diferentes, pero que están relacionados a través de una base. Para comprender este fenómeno podríamos pensar de forma esquemática que si a esta configuración yo aplico una carga delta sigma como un incremento de carga, se puede tener lo siguiente. Podemos tener tres instantes de tiempo, t sub 0, t sub 1 y t sub f, o el tiempo final, considerando que en este esquema el resorte que se indica sea el representativo del suelo. También se puede tener que el pistón superior sea el encargado del incremento de carga y que esa válvula de drenaje que se aprecia en esta zona superior, esa válvula de drenaje hace las veces de la permeabilidad del suelo o bien de qué tan rápido esta carga está siendo aplicada en el suelo. Lo que ocurre es lo siguiente: en el instante inicial, esa aplicación de carga, ese incremento de carga delta sigma, se compone, como hemos visto previamente de acuerdo al principio de Terzaghi, en una parte de tensiones efectivas y en una parte de presiones de poro, delta U. Todo eso en el instante inicial 0. Lo que sucede es que paulatinamente, y eso en este concepto tiene que ver con la válvula de drenaje, paulatinamente el exceso de presiones neutras se va transfiriendo al esqueleto sólido del suelo, de manera tal que en el tiempo final, efectivamente toda la carga pasa a ser tomada por la fase sólida del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos en el instante t sub 1 que la misma aplicación de carga delta sigma que teníamos en el instante 0 y que ahora mantenemos en el instante 1, ahora se compone de una parte nuevamente que tiene que ver con tensiones efectivas y una parte con presiones de poro. Lo que ocurre en esta oportunidad es que las presiones de poro van disminuyendo, o sea, delta U1 es menor que delta U0 y esa transferencia se va pasando a la fase sólida del suelo a través de esta relación en la cual delta sigma 1', o sea, la tensión efectiva en el instante 1 es mayor que la que había en el instante inicial. Finalmente, lo que ocurre es que todo el incremento de carga delta sigma aplicado se transfirió a la fase sólida del suelo por medio de esa carga delta sigma prima F y las presiones de poro finales son nulas, ¿sí? Por lo tanto, el suelo fue el que efectivamente se deformó como debería ocurrir. Ahora, todo esto ocurre a una velocidad que principalmente tiene que ver con la permeabilidad del suelo. O sea, todo esto ocurre a una velocidad que es compatible con ese parámetro característico del terreno. Los asentamientos son típicamente deformaciones verticales que ocurren en el suelo producto de las cargas que estamos aplicando. Un ejemplo típico podrían ser los asientos en cepas de puentes, que por lo general, cuando el estudio de suelos no es lo suficientemente completo, pueden quedar apoyados en materiales de distintas características y eso genera movimientos relativos entre una cepa y otra al no estar cimentados sobre el mismo terreno o un terreno de la misma capacidad o competencia geotécnica. ¿Qué factores determinan la ocurrencia de estas deformaciones verticales? Principalmente tres aspectos: las características y comportamiento que tiene ese material, la duración de las cargas y la permeabilidad y las condiciones de drenaje, como hemos visto en la lámina anterior. Esto determina un concepto bastante importante en la mecánica de suelos, que es si el suelo está
respondiendo a la carga aplicada en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas, que principalmente tiene que ver con si la carga aplicada, su velocidad y la permeabilidad del suelo permiten que efectivamente ocurra esta disipación de excesos de presiones de poro de forma rápida o lenta, como lo veíamos en la lámina anterior a través de esa apertura de la válvula de drenaje. El fenómeno de consolidación es también un fenómeno relevante. Casos históricos clásicos podemos encontrar bastante descritos en la literatura, como por ejemplo el de la Torre de Pisa o otros casos que son conocidos mundialmente. Y principalmente la consolidación tiene que ver con este fenómeno que hablábamos, cómo se disipan estos excesos de presiones neutras producto de las cargas que están siendo aplicados. Esto tiene que ver más bien con el tiempo en que esos asentamientos se van a generar. En realidad, ¿a qué velocidad va a ocurrir esto o cuánto tiempo va a tomarle al suelo consolidar? Tiene que ver con la permeabilidad. O sea, esos dos parámetros están siempre amarrados uno con el otro. No va a ocurrir una consolidación rápida si es que la permeabilidad es muy baja, ¿sí? Ahora, este fenómeno es particularmente relevante en los suelos de tipo fino, principalmente porque los suelos de tipo fino tienen una muy baja permeabilidad. Y eso significa que cuando aplicamos los incrementos de carga, el material demora un tiempo bastante considerable en disipar estos excesos de presiones neutras. En el caso de suelos de grano más grueso, tipo arenas o gravas, esta disipación de presiones neutras o estos excesos, la verdad es que son disipados bastante rápido, por lo cual no tiene mucho sentido. Existen casos particulares en los que podría pensarse, pero no tiene mucho sentido hablar del fenómeno de consolidación en suelos gruesos y limpios. Un aspecto que ahora nos toca revisar porque tiene una relevancia en relación al comportamiento de este tipo de materiales es la resistencia al corte, es decir, analizar cómo es que el suelo falla, o sea, cómo es que el suelo alcanza su máxima resistencia, la cual generalmente ocurre por esfuerzos tangenciales. ¿Cómo se realiza este análisis de resistencia al corte? Generalmente se realiza por medio de lo que se denominan los criterios de rotura, o sea, un criterio que nos permite establecer cuáles son aquellos estados de tensiones o de tensiones y deformaciones que están relacionados, críticos, de manera tal que el suelo en ese instante, para esa condición de cargas y deformaciones, moviliza su máxima resistencia. Un ejemplo clásico de los criterios de rotura para evaluar resistencia al corte son, por ejemplo, el criterio de Mohr-Coulomb, que es un criterio ampliamente utilizado en la práctica de ingeniería. Es un criterio simple, no necesariamente el más preciso exacto de todos, pero sí es un método que efectivamente ha sido utilizado por los ingenieros durante muchos años con un éxito importante. Y establece este criterio que las tensiones de corte tau se componen del aporte que hace la cohesión y un término que es proporcional a la tangente del ángulo de fricción interna y proporcional a las presiones efectivas aplicadas. La tensión de corte tau la cohesión. Este término lo habíamos visto agrupado en el criterio de tensiones efectivas de Terzaghi como sigma prima y finalmente un término que tiene que ver con la capacidad friccional del suelo. Generalmente el criterio de rotura se establece de esta forma gráfica en la cual podemos ver tensiones de corte versus, ¿cierto?, la tensión efectiva aplicada, y el criterio de rotura de Mohr-Coulomb es un criterio lineal, establece una línea recta cuya intersección con el eje vertical es la cohesión y cuyo
pendiente de esa recta es el ángulo φ. Ahora, ese criterio generalmente se relaciona con lo que se llama las tensiones principales, en nuestro caso sigma 3 y sigma 1, diciendo que si es que el suelo está en un estado de rotura, es decir, si el suelo satisface el criterio de Mohr-Coulomb, entonces el estado tensional en ese punto es tal que sus tensiones principales llevan a la falla del suelo. Ese criterio de Mohr-Coulomb se puede establecer en términos de tensiones o en la forma de la línea recta escrita o bien en términos de las tensiones principales. Otro aspecto interesante de analizar cuando estamos estudiando la resistencia al corte de un suelo es cómo se comportan estos suelos. Típicamente podríamos decir que en suelos de tipo granular o de grano grueso tenemos dos categorías: los suelos sueltos, que tienen una baja densidad relativa y por lo tanto presentan un comportamiento de tipo contractivo, y aquellos suelos densos, cuyo comportamiento es más bien dilatante, dada la densidad relativa elevada que ellos poseen. En esta figura podemos apreciar la diferencia cualitativa entre estos dos tipos de comportamiento para materiales densos y sueltos. Es decir, para materiales densos y para materiales sueltos, cuando son sometidos a un ensayo triaxial en el que medimos sigma 1 y sigma 3, las tensiones principales. Ocurre que en los suelos de comportamiento contractivo, es decir, los suelos de tipo suelto, existe un descenso del volumen, que es la línea punteada o segmentada que se aprecia en la figura inferior, mientras que cuando los suelos tienen un comportamiento más bien de tipo dilatante, existe un aumento de volumen, ¿sí? Esto marca una diferencia bastante importante entre los dos tipos de terreno, puesto que nos ayuda a entender cómo reaccionan frente a las distintas cargas a las que son sometidos. Una conclusión del gráfico superior, y que es una buena guía general para tener en cuenta, es que los suelos de tipo denso, generalmente a mayor densidad inicial, mayor es el ángulo de fricción interno, phi, como valor peak, ¿sí? Como valor máximo. Es decir, esos suelos exhiben un comportamiento de tipo rígido, ¿sí? Una resistencia al corte máxima alcanzada a bajo nivel de deformaciones. Distinto a lo que ocurre en suelos de tipo suelto, ¿sí? Que no alcanzan una resistencia tan elevada, pero esa resistencia se desarrolla con un nivel de deformaciones un poco más importante. En el caso de suelos arcillosos, podemos distinguir algunos casos. Por ejemplo, en los suelos arcillosos de baja plasticidad, cuando son blandos o son normalmente consolidados, hay también un comportamiento de tipo contractivo, es decir, la resistencia peak máxima del suelo disminuye poco y a deformaciones elevadas, lo que podría ser el comportamiento típico de un suelo suelto, granular. Y cuando las arcillas son más bien duras o sobreconsolidadas, tenemos un comportamiento más bien de tipo dilatante, con un peak, una resistencia peak superior al de arcillas blandas, pero a muy baja deformación, es decir, el mismo criterio de comportamiento rígido de los suelos dilatantes granulares a nivel general. Ahora, en ese caso de los suelos duros o sobreconsolidados, ocurre que con altas deformaciones el valor peak desde su máximo decrece aproximadamente hasta el valor de resistencia que tenían las arcillas más bien blandas. Y en el suelo arcilloso, cuando tiene alta plasticidad, la verdad es que estos comportamientos son más o menos análogos. Lo que ocurre sí es que en suelos de alta plasticidad, a un nivel elevado de deformaciones, la resistencia más bien disminuye, y disminuye a lo que se denominan los valores residuales, o sea, al par sin cohesión
y solo fricción interna. En la ingeniería geológica tenemos que tratar frecuentemente con sedimentos y por lo tanto tenemos que entender cómo están compuestos, qué los caracteriza y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a ellos. Los sedimentos típicamente provienen de lo que se denominan los procesos geomorfológicos y climáticos. Esos están determinados por una serie de características como el medio de transporte o el perfil de meteorización de la roca. Esto da origen a una serie de tipos de depósito o tipos de sedimento. Por ejemplo, entre los que encontramos los depósitos coluviales. Los depósitos coluviales principalmente se trasladan o por gravedad o por fenómenos de hielo o por la acción del agua. Se producen principalmente por una alteración in situ de las rocas y generalmente el peligro que tienen estos materiales es que están asociados a ciertas masas de suelo de tipo inestable. Hay grandes fragmentos, fragmentos angulares gruesos, muy diversos entre sí, pero en una matriz que es de limo o arcilla, una matriz limo-arcillosa, lo cual en realidad, pese a contar con ciertos fragmentos de partículas grandes, en realidad no otorga una gran resistencia, son materiales potencialmente muy inestables. Otros tipos de depósitos, sedimentos, son los aluviales, que principalmente su medio de transporte y depositación es el agua. Los tamaños de partículas que tienen estos depósitos son variables, pueden ir desde muy fino, como suelos arcillosos, o bien muy gruesos, como hasta gravas y algunos bloques. Esto determina que los aluviales o los depósitos aluviales sean depósitos con propiedades muy variables, lo que en términos iniciales podría hacer pensar como algo negativo, pero la verdad es que esa heterogeneidad y esa anisotropía puede también en algunos casos constituir alguna fuente de recursos, o sea, como para la construcción, o sea, de todos esos materiales que están presentes en los aluviales podemos obtener ciertos tipos de tamaños que son más adecuados para la construcción o otros que pueden ser utilizados, por ejemplo, para la confección de hormigones, es decir, lo que tiene que ver con el tema de áridos. También existen depósitos de tipo lacustre, principalmente son limos y arcillas, que el peligro es que puedan contener un alto porcentaje de materia orgánica, lo que siempre está asociado a altas compresibilidades, grandes deformaciones, poca rigidez. Es lo que determina básicamente el comportamiento de estos depósitos de tipo lacustre, el ser excesivamente blandos y compresibles. Existen depósitos de suelo litorales también, que se forman por las corrientes, por las mareas principalmente, y en ese caso, dado el modo de transporte, predominan las arenas finas y los limos. Hay que tener cuidado porque son suelos con una consistencia blanda a muy blanda, principalmente puede estar dada esa consistencia por la presencia ya sea de materia orgánica o bien de los carbonatos en el suelo. También tenemos depósitos de tipo glaciar, principalmente, como su nombre lo indica, el transporte y depositación de un suelo o un depósito glaciar es el hielo o bien las aguas de deshielo. Tenemos depósitos de tipo que pueden ser considerados fluvio-glaciares, es decir, en realidad depósitos de tipo glaciar, pero en donde predominan las gravas gruesas, y bien puede barrerse el espectro completo hasta arcillas, o tipos de suelo lacustre glaciar, que principalmente presentan arcillas, un alto contenido de arcillas y estructuras en lámina. Y el peligro de este tipo de suelos es que son susceptibles a la solifluxión, movimientos lentos de grandes masas con gran contenido de agua, y puede dar origen a el fenómeno de inestabilidad
de laderas, que es un fenómeno muy importante desde el punto de vista de la ingeniería geológica y que vamos a abordar también en los próximos capítulos y sesiones del curso. Otros tipos de depósitos que existen son aquellos de clima árido o desértico, que se producen principalmente por desecación y presentan una acumulación de sales superficial y presentan desde el punto de vista de la ingeniería práctica los problemas de expansividad en arcilla y colapso de suelos por densificación. Este aspecto lo vamos a tratar también en la parte de suelos difíciles. Y presentan también desde el punto de vista de la ingeniería problemas de alta erosión y la potencialidad de ser atacados por sales, por cloruros o por sulfatos. Otros tipos de sedimentos pueden ser depósitos evaporíticos, depósitos volcánicos o bien de climas tropicales. Estos depósitos por lo general estos últimos depósitos suelen generar suelos bastante débiles, por ejemplo en el caso de climas tropicales, suelos más bien residuales por procesos extensivos de alta meteorización química. Cuando trabajamos en ingeniería geológica y en ingeniería civil en general con los suelos, hay ciertos tipos de ellos que revisten un carácter especial, que revisten un carácter particular, porque son suelos que exhiben un comportamiento que en general es no deseado para efectos de las obras de ingeniería. Pueden ser obras mineras, pueden ser puentes, pueden ser carreteras, pueden ser una serie de estructuras de la ingeniería práctica. Estos tipos de suelos especiales pueden ser, por ejemplo, expansivos, suelos que típicamente presentan estas grietas superficiales. Son suelos que ante los cambios de humedad generan cambios muy importantes de volumen. La expansividad de estos suelos tiene que ver con el momento en que estos suelos absorben cantidades importantes de agua, y cuando presentan retracción es porque efectivamente están eliminando agua. Entonces están continuamente pasando de un estado a otro, desde esta expansividad a esta retracción, lo que generalmente es el detonante de estas grietas superficiales que se observan en la imagen. Estos suelos expansivos se caracterizan principalmente por su contenido de arcilla, sus características mineralógicas y de estructura y fábrica. Y por ejemplo, en la siguiente tabla podemos tener algunos criterios generales de cómo evaluar o cómo tener una idea de la expansividad o del grado de expansividad de ciertos suelos en función de algunos parámetros que son comunes en la ingeniería. Por ejemplo, el porcentaje de finos, que es un parámetro que típicamente lo obtenemos de los análisis granulométricos. El límite líquido, que también son parámetros bastante estándar para la caracterización de un material en mecánica de suelo, y también puede recurrirse a ciertos ensayos especiales, como por ejemplo el ensayo de presión de hinchamiento o de hinchamiento libre. Estos ensayos principalmente se basan en la idea de que podemos tener dos casos. Uno en el que determino cuál es la presión para la cual un determinado depósito de suelo no presenta hinchamiento, y esa es la presión que se indica en esta zona de la tabla. O bien puedo hacer ensayos en los que sumerjo la muestra y mido, ¿cierto?, un porcentaje de hinchamiento del suelo cuando permito esa condición de forma libre, sin restricciones. Entonces, en función de esos parámetros podemos tener ciertos grados de expansividad que van desde grados bajos hasta grados muy altos, y en función de estos parámetros iniciales o orientativos podríamos tener alguna idea si es que el suelo sobre el cual nosotros queremos, por ejemplo, fundar una estructura, o bien si es un depósito con el que nos va a tocar trabajar,
pudiese presentar algunos de estos problemas de expansividad y retracción que son, como se indicaba, muy poco deseables desde el punto de vista de la ingeniería. Otros tipos de suelos especiales son, por ejemplo, estos, los dispersivos. En realidad los suelos dispersivos se caracterizan porque las partículas finas se ven sometidas a un proceso en el cual las fuerzas repulsivas o las fuerzas de separación exceden aquellas fuerzas de atracción, eso es lo que las permite mantener unidas. Puede darse fenómenos de floculación, es decir, que se separen de los agregados de partículas, o bien puede producirse fenómenos como la erosión interna, que principalmente es un arrastre de partículas debido al flujo del agua. Otros suelos especiales son los fangos, que principalmente se generan en las desembocaduras de ríos, de zonas costeras. Son depósitos más bien finos, saturados, son bastante blandos y tienen un contenido importante de materia orgánica. Esto los hace ser susceptibles de fenómenos tixotrópicos, es decir, de fenómenos de variación de su viscosidad en el tiempo en la medida en que son sometidos reiteradamente a solicitaciones de corte, lo que los hace también suelos peligrosos desde el punto de vista ingenieril, sobre todo de las obras de ingeniería. Hay otros tipos de suelos también, que son aquellos suelos que podríamos denominar salinos y agresivos, que generan siempre estos perfiles superficiales con los cuales se pueden reconocer de una manera cualitativa. Estos tipos de suelos tienen una particularidad que es que presentan una alta cantidad de sales de tipo soluble, y desde el punto de vista de las obras de ingeniería es peligroso eso porque pueden llegar a ser agresivos al hormigón de ciertas fundaciones. En obras mineras es muy común evaluar la agresividad de ciertos suelos ante las fundaciones o las estructuras en general, porque pueden provocar, por supuesto, debilitación de los cimientos y por lo tanto un comportamiento que no sea el esperado, por más que el diseño desde el punto de vista de una capacidad de carga pueda ser el adecuado. En realidad, en el aspecto químico, hay ciertos problemas de este suelo, o los podemos reconocer cuando ya se eleva el porcentaje de sulfato más allá del 0.02%. Otros suelos que son bastante especiales y que son complejos son los suelos que están sometidos a heladas o bien a este fenómeno conocido como el permafrost. Estos suelos tienen una particularidad que es que estas heladas penetran en el terreno y por lo tanto hay capas que se mantienen congeladas durante un buen periodo de tiempo. Ahora, el problema asociado a esta condición es que si es que efectivamente nosotros tenemos variaciones climáticas, variaciones de temperatura, podemos tener variaciones en la estructura del suelo que pueden ser muy importantes. Una forma típica en que estos suelos se presentan o se pueden observar de forma cualitativa es a través de estos lentejones que se observan en la figura, ¿sí? Una manera tal vez conceptual de reconocerlo, una manera cualitativa. Es complejo este suelo porque, por ejemplo, en el invierno pueden haber expansiones de ese material y en el verano pueden haber ciertos reblandecimientos. Esto es producto de lo que hemos estado explicando. Son suelos que están congelados en cierta altura y por lo tanto son bastante susceptibles de presentar este tipo de comportamiento tan variable. Otro tipo de suelos especiales que pueden enfrentar los ingenieros geólogos son los suelos colapsables. Los suelos colapsables se caracterizan principalmente por tener una estructura interna abierta, muy suelta, y en realidad presentar el fenómeno que se denomina metaestabilidad.
Pueden también experimentar colapso por ciertos cambios en la humedad, y ese fenómeno que hablábamos de metaestabilidad puede producirse ya sea por cementación, o sea, por la cementación producida por sulfato, o porque se produce un relleno de huecos con partículas finas. En realidad estos dos fenómenos podrían hacer pensar de que el suelo es bastante resistente, y de hecho lo es. Lo que sucede es que esas condiciones de cementación y de relleno de huecos con partículas finas son condiciones muy susceptibles de ser cambiadas por la presencia, por ejemplo, del agua. Por lo tanto, la metaestabilidad tiene que ver con ese fenómeno por el cual el suelo es resistente, altamente resistente en una condición inicial, una condición sin muchas variaciones, pero que siendo sometido a la acción, por ejemplo, del agua, pueden cambiar esa estructura interna y por lo tanto generar ciertos colapsos, o sea, cambios de volumen abruptos, que es por supuesto algo que no se desea desde el punto de vista de ingeniería. Por último tenemos los suelos de tipo licuables. Estos suelos la verdad es que son bastante complejos, principalmente porque están asociados a un nivel de daño bastante catastrófico. Están asociados a ciertos fallos de estructuras, pueden ser de edificios, de presas, de puentes, y que conllevan grandes pérdidas económicas y que pueden también traer grandes pérdidas humanas. Este tipo de suelos se caracterizan a modo muy general, porque la licuación es un fenómeno que se va a revisar con más detalle posteriormente. Ocurre en suelos más bien de tipo arenolimosos, suelos que están saturados, suelos que no tienen una gran densidad relativa y que tienen una baja permeabilidad. Entonces lo que ocurre a partir de estas características iniciales es que los aumentos de presiones de poro que se generan, por ejemplo, durante un sismo, son tales que hacen que las tensiones efectivas prácticamente sean nulas, y entonces el suelo, dado los criterios de resistencia al corte, pasa a ser prácticamente un material de estado sólido a un material más bien de estado semilíquido, o sea que no tiene una resistencia importante al cizallamiento, que es algo característico de los fluidos. Como comentaba, esto se debe principalmente a este aumento de las presiones intersticiales que se generan en el suelo producto de, por ejemplo, un sismo, y esto genera efectivamente que las tensiones efectivas se anulen. Esto es particularmente crítico puesto que son fallas bastante abruptas. En general los suelos especiales tienen este tipo de comportamiento, un comportamiento que es estable hasta que ciertas condiciones, pueden ser ambientales o pueden ser antrópicas, o bien pueden ser directamente naturales o medioambientales, provocan este colapso o provocan este cambio abrupto de su composición y su comportamiento. Como hemos dicho, los suelos licuables son particularmente relevantes durante los terremotos. La figura son fallos clásicos de edificios que de hecho han permitido a lo largo de la historia comprender el fenómeno de licuación, y fueron aquellos primeros fenómenos que dieron pie al desarrollo de toda una disciplina de la ingeniería geotécnica sísmica, la cual una de sus principales preocupaciones está en el comportamiento de este tipo de materiales y también, por supuesto, cómo ese comportamiento pudiese ser evitado, o bien los efectos que pueda producir este fenómeno de licuación puedan ser mitigados. Bien, con esto concluimos la sesión 1 del capítulo 1 del curso de Ingeniería Geológica, en donde hemos revisado principalmente los fundamentos y métodos de investigación que la mecánica de suelos aporta a la disciplina de Ingeniería Geológica.